Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. En episodios anteriores investigamos los 5 primeros sellos del Apocalipsis. Vimos que cuando Jesús abre el primer sello, uno de los seres vivientes anuncia al caballo blanco, que lleva un jinete que tenía una corona, un arco, y que salió conquistando para conquistar. Identificamos a ese jinete como el anticristo. Esta es la manifestación del hombre de pecado, el cual va a traer una paz falsa sobre la tierra, que va a causar que Israel baje la guardia y more en su tierra sin cuidar su frontera. Cuando Jesús abre el segundo sello, sale el segundo caballo, que es de color rojo. Este color está relacionado con muerte y con destrucción, y su jinete llevaba una gran espada. Se le concede quitar la paz de la tierra y que los hombres se maten unos a otros. La gente va a estar engañada con la paz que logró el primer jinete, y de repente empezará un período de tiempo extremadamente sangriento y macabro en todo el mundo, como nunca se ha visto en la historia. Cuando Jesús abre el tercer sello, sale un caballo negro cuyo jinete tenía una balanza en la mano. Una voz que identificamos como la voz de Dios dice: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Esto indica una hambruna mundial, pero mientras el mundo se muere de hambre, los ricos no experimentarán ninguna interrupción de su lujoso estilo de vida. Cuando Jesús abre el cuarto sello, sale un caballo amarillento, y su jinete se llama Muerte. A este lo sigue muy de cerca el Hades. Al jinete y a su acompañante se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, es decir que más de 2.000 millones de personas morirán como víctimas de la espada, el hambre, la pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando Jesús abrió el 5º sello, vemos que hay almas debajo del altar, personas que murieron como mártires a causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Vimos que esas almas son las que salieron de la gran tribulación. Estas almas se los conoce como los santos de la tribulación. A estos mártires se les da vestiduras blancas porque se quejan de que todavía Dios no se ha vengado de la forma en que ellos murieron. Se les dice que tienen que esperar hasta que se complete el número de martirizados, y ahí Dios va a actuar. Hoy vamos a ver el 6º sello, así que si están listos, vamos. En Apocalipsis 6, del 12 al 17, vemos los detalles del 6º sello. Veamos. Dice así: Vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Fíjense que Juan dice el 6º sello. Quiere decir que los sellos ocurren en orden cronológico. También vemos que se repite una vez más que es el Cordero que abre el sello, demostrando que es la ira del Cordero la que se está lanzando. Encima de las matanzas, guerras, hambruna, pestilencia y ataques de las fieras que provocarán que 1/4 de la población perezca, a esto le agregamos ahora catástrofes cósmicas. Mientras el enfoque del 5º sello es en el cielo,
específicamente en las almas que están bajo del altar. En el sexto sello volvemos a la tierra. Tal vez aquí ya es hora de empezar a vengar a los que fueron decapitados. Hebreos 10, del 30 al 31 dice: Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando alguien hace daño a un hijo de Dios, esa persona no tiene idea de las consecuencias que implica. He escuchado varios testimonios de cristianos que fueron tratados injustamente, y el Señor provocó enfermedades terribles a aquellos que les hicieron daño, después de que estos hermanos perdonaran al que les hizo mal, y en algunos casos no quisieran llevar estas situaciones a la corte, cuando todos les aconsejaban que lo hicieran. Incluso nosotros mismos hemos visto consecuencias bien fuertes que algunas personas tuvieron después de que nos hicieron daño y después de que nosotros perdonamos. Ahora, comenzando con el sexto sello, la venganza empieza a caer sobre toda la humanidad. La palabra horrenda de Hebreos 10, 30, 31 en griego es phoberos, de donde sale la palabra fobia, y significa inspirar miedo, algo terrible, algo formidable, literalmente una cosa aterradora. Dios manda 6 catástrofes cósmicas en el sexto sello. La ira de Dios es terrible. En los sellos anteriores vimos que los humanos tenían participación en la ejecución de los sellos. Aquí no. Estos eventos son supernaturales. Dios manda un gran terremoto, Dios hace que el sol se ponga negro, la luna se vuelva como sangre, las estrellas que cayeran del cielo. El cielo desaparece como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla son removidos de su lugar. Aquí la tierra es sacudida como una muñeca de trapo. Lo primero que sucede es un gran terremoto. En griego las palabras gran terremoto son megaseismos, y significa un efecto masivo, un sacudón enorme que causa que la geografía de la Tierra cambie totalmente. Si el terremoto de Shenxi, China, en el año 1556 tuvo 830.000 muertes, ¿cuánta más gente morirá durante el terremoto del sexto sello? Según los sismólogos, es imposible que haya un terremoto que sacuda a toda la Tierra. Es imposible que un terremoto llegue a tener una magnitud mayor de 10.0. Este gran terremoto tomará por sorpresa a los sismólogos de la Tierra y traerá tsunamis y deslizamientos de tierra. Y no es el único terremoto. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:13 vemos que habrá otro gran terremoto. Este terremoto del sexto sello causa que las montañas se muevan de lugar. Ellas no desaparecen, solo se mueven de su lugar. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron también de este momento en la historia. Uno de ellos es Joel 2, del 10 al 11. Veamos. Dice: Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Después de este gran terremoto, vemos que el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda. El cilicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, y esto hacía que fuera algo incómodo de llevar. Era una prenda áspera que se usaba por encima como si fuera una túnica y llegaba hasta el suelo para no llamar la atención, mientras la persona lloraba la muerte de alguien. Cuando alguien moría, el acto de ponerse cilicio mostraba un profundo dolor por la pérdida de esa persona. Vemos un ejemplo de esto cuando Jacob demostró su tristeza al ceñirse de cilicio cuando pensó que su hijo José había muerto. Esto lo vemos en Génesis 37:34. Dice: Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Las cenizas significaban desolación y ruina, y complementaban el cilicio en tiempos de desastre nacional o de arrepentimiento por el pecado.
Vemos un ejemplo de esto en Esther 4:1. Dice: cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. Así será el sol, muy oscuro, muy negro, tan negro como una túnica negra tejida con pelo negro de cabra, con ceniza. Lo siguiente que vemos es que la luna se volvió como sangre. Es interesante ver que el Servicio Geológico de los Estados Unidos dice que los terremotos pueden desencadenar erupciones volcánicas si tienen una magnitud mayor a 6. Se tienen que dar dos condiciones. Primero, suficiente magma eruptiva dentro del sistema volcánico y, segundo, presión significativa dentro de la región de almacenamiento de magma. Estas dos condiciones se cumplen en el sello 6, ya que el terremoto va a sacudir toda la Tierra, afectando todos los volcanes. Como consecuencia de estas erupciones volcánicas, las condiciones atmosféricas van a afectar el brillo de los colores. Según la NASA, las partículas adicionales en la atmósfera, como las cenizas de una erupción volcánica reciente, pueden hacer que la luna parezca de un tono rojo más oscuro. Esa ceniza que largarán todos los volcanes afectará todo. Va a afectar la luz del día y la oscuridad. Simplemente no habrá luz del día. Como consecuencia, afectará a la vida vegetal, al mundo animal y también al hombre. Todos los ciclos por los cuales los animales funcionan, las plantas funcionan, los humanos funcionan, todos son arrojados al caos total. Joel 2, del 30 al 31, habló de este evento. Dice: y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Aquí es importante notar que la frase antes que venga no se está refiriendo a un periodo de tiempo. Es decir, no es una cuestión de tiempo, sino más bien de colocación. Es normal creer que este versículo indica que el día del Señor aún no ha sucedido, aquí en la primera mitad de la tribulación de 7 años. Muchos piensan que el día del Señor sucede después de que la luna se vuelve roja. Sin embargo, si vemos el significado de la palabra antes, veremos que no es lo que dice el texto. La palabra antes en hebreo es paniim y significa frente a, en presencia de. Usando este significado, el versículo se leería: y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, en presencia del día del Señor, grande y terrible. Es decir, que estos prodigios en el cielo y en la tierra suceden durante el día del Señor. Lo siguiente que vemos está en Apocalipsis 6:13. Vemos que las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Aquí hay dos teorías. Una dice que es probable que esta predicción apunte a lluvia de meteoritos, ya que las estrellas se encuentran alrededor de la Tierra por todos lados, y debido a que ellas mismas son más grandes que la Tierra, la única explicación es que al entrar a la atmósfera solo entren fragmentos. Esta lluvia es tan violenta que es por eso por lo que hace la comparación con una higuera en tormenta de viento, ya que el viento fuerte puede hacer que hasta los frutos que no están maduros caigan. La otra teoría deriva de la idea de que el cielo parece ser un cóncavo sólido en el que se ponen las estrellas, y que al producirse esa convulsión, ese cóncavo se sacude y las estrellas se aflojan y caen de sus lugares. Esta teoría del cóncavo sólido es el firmamento que en la Biblia es una extensión de cielo en forma de cúpula que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Dios creó el firmamento en el segundo día del relato de la creación, en Génesis 1:2. El firmamento es parte del diseño cósmico y está por encima de la atmósfera de la Tierra. Sea cual sea la razón, esa caída de estrellas va a ser tan violenta que va a impactar
toda la tierra, provocando consecuencias terribles. Lo siguiente que vemos está en el versículo 14. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. En el caso que el firmamento fuera un cóncavo sólido, entonces tiene sentido que pueda ser enrollado como un pergamino y que por consecuencia las estrellas no tengan de dónde sostenerse. Vemos también cómo todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Esto es consecuencia directa del gran terremoto, de las erupciones volcánicas y del impacto de estos astros celestiales. Isaías 13, del 9 al 11 dice: «He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los despiadados». Vayamos ahora a los versículos 15 y 17 de Apocalipsis 6. Aquí vemos algo muy interesante. Vemos la reacción que tiene la gente ante este cataclismo. Veamos. Dice: «Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse?». Esta calamidad afecta a toda la humanidad, tanto la élite como a la gente común. Fíjense que afecta a los reyes de la tierra, a los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre. Todos son afectados, es decir, que no importa la clase social, todos sufren por igual. Este miedo es mundial. Tanto es el miedo que la gente huye a las montañas y se esconden entre ellas y piden que se les caigan encima, o sea, prefieren morir que rendirse a Dios. Ellos están orando a las montañas. Esto tiene sentido, ya que actualmente vemos una tendencia que se está haciendo muy popular, y es la de adorar a la madre naturaleza, o sea, a Gaia, y no a Dios Padre. Es evidente que el corazón de ellos se ha endurecido, pero es interesante ver que ellos reconocen que la ira viene de Dios y del Cordero, y que ya han llegado. Sin embargo, le tienen miedo a los eventos que están sucediendo, en vez de tenerle miedo a Dios. Como dice Lucas 12:5. Dice: «Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a éste temed». En otras palabras, Jesús les dice que no teman a las cosas que les pueden dañar físicamente. Deben temer a Dios, que después de la muerte puede mandarlos al infierno. El miedo va a ser tan terrible que toda la humanidad tendrá fobia. Cuando hay fobia, la gente reacciona irracionalmente. Lucas 21, del 25 al 26 dice: «Y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas». La palabra desfallecer en griego es apopsujo, y significa exhalar vida, expirar, es decir, morir. Esta palabra solo aparece una sola vez en toda la Biblia. Cuando estos eventos sucedan, mucha gente literalmente se morirá de miedo. Dicho en otras palabras, el miedo provocará que la gente caiga muerta, porque se habrán dado cuenta que han caído en manos de Dios. El resto seguirá creyendo en Gaia y le pedirá a las montañas que caigan sobre ellos para no enfrentarse a Dios. Volviendo a Apocalipsis 6, del 15 al 17, dice que todos reconocen que la ira ha llegado. El verbo ha llegado en griego es erhamai, pero los que hacen análisis de palabras dicen que aparece la palabra elthen y está en aoristo indicativo, refiriéndose
que la ira ya ha llegado, no en ese momento que ellos se dan cuenta, sino que empezó desde los sellos anteriores, es decir, que ahora se dan cuenta que tanto la matanza global como la muerte de la cuarta parte de la población y la hambruna fueron parte de la ira de Dios. En otras palabras, la ira de Dios comienza con el primer sello. Hasta ahora es muy probable que la gente explicara los primeros 5 sellos con una intensificación de eventos que se han visto a través de la historia, es decir, guerra, muerte, pestilencia, hambruna, persecución contra los cristianos. En el momento que el 6º sello se abre y comienzan estos desastres cósmicos, me imagino que especialmente al ver caer las estrellas y ver desaparecer el cielo, allí la gente comienza a atar cabos para llegar a la conclusión que en realidad es Dios el responsable de todo lo que ha venido sucediendo. Así llegamos al capítulo 7. Aquí no vemos que se abra el 7º sello. Este capítulo es un paréntesis. Este capítulo contesta la pregunta que se formula en el último versículo de Apocalipsis 6:17. ¿Y quién podrá sostenerse? El capítulo 7 muestra a los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel y a los santos de la tribulación. Estos santos son los que salieron de la gran tribulación, los que fueron martirizados. Entonces llegamos al capítulo 8, donde se abre el 7º sello. El número 7 en la Biblia a menudo simboliza la finalización o la perfección. Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y al terminar Dios descansó en el 7º día. El número 7 aparece más de 700 veces en la Biblia. Hay mucha información acerca del significado de los números en la Biblia, pero aquí lo importante es que este es el último sello. En el último sello se completa la ira de Dios. Al abrir el 7º sello, Jesús tiene en sus manos el libro completamente abierto. Vimos que los primeros 6 sellos aparecen en el capítulo 6 de Apocalipsis. Después, en el capítulo 7, viene un paréntesis. Y aquí creo que es un buen punto para parar, para que el programa no se haga tan largo. Antes de terminar, quiero enfatizar una vez más que sigo insistiendo en la importancia de poner nuestra confianza en que Jesús preservará nuestra alma para siempre. Hablando en forma conservativa, hay más de 100 pasajes bíblicos que repiten lo mismo. Cree y serás salvo. Veamos algunos. Hechos 16 del 30 al 31 dice: y después de sacarlos dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Efesios 2, 8 al 9 dice: Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 1, 12 dice: Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Primera de Juan 5:13 dice: Estas cosas os he dicho a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En todos estos versículos, las palabras claves son creer y gracia. No dice creer y pasar al altar. Pasar al altar sería una obra. No dice creer y confesar. No dice creer y dar los diezmos. Y podría seguir con una lista muy larga. Algunos dirán, bueno, pero Romanos 10, 9, 10 dice que uno debe confesar con la boca. Es cierto, yo también creía lo mismo, hasta que estudié el libro de Mateo, y si bien hay mucho que podemos aplicar de este libro, por supuesto, ya que segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, etc. El contexto demuestra que este versículo es una condición para Israel, pero este es un tema largo. Aquí el punto es que estamos en la época de la gracia. La salvación es un regalo, y un regalo no tiene condiciones, solo que lo aceptes. Tú eliges a dónde vas a ir o a dónde va a ir tu alma. Si aceptas el regalo, entonces irás con Dios por toda una eternidad. Si no lo aceptas,
descubrirás que sin querer elegiste ir a otro lugar. Ese lugar se llama el Lago de Fuego. Dios no te manda a ese lugar. Dios solo respeta tu decisión de ir allí. Así que espero que elijas inteligentemente. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el siguiente programa finalmente llegaremos al último sello y así a la conclusión del estudio de los sellos del Apocalipsis. No te lo pierdas. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.